Javier Aguirre enfrenta crisis de resultados y de credibilidad. Marco Bezzecchi gana el Gran Premio de Valencia de MotoGP. Tigres choca con América en la final de la Liga MX Femenil. NFL se presentó en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid. Arranca el vergonzoso play-in de la División de Honor del fútbol mexicano. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Gracias por estar acompañándonos y saludamos también al recientemente desempacado de San Luis Quillota, preparando ya el homenaje del Chupete Suazo en Monterrey, 44 años de edad, y se retiró en el equipo donde Aurelio fue campeón anotador del campeonato chileno. Aurelio Valenzuela, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. ¿Cómo está, Martín? Un gusto, sí, fue muy bonita. Lo quieren mucho en esa ciudad. Sí, ¿cómo no? No es que él haya salido de San Luis, sino que él es de San Antonio. Ok. Llegó a San Luis, San Antonio no tenía fútbol, tercera división. San Luis en este momento está ahora en segunda. En segunda división ahora, sí. Cuando él estuvo también estuvo en segunda y ahí lo tomó Colo-Colo. Ok. Pero un tipo que hizo muchos goles y la gente lo quiere. Sí. Imagínate estar, porque ahí estaba en Serena y también haciendo buena campaña en primera división, hizo muchos goles. Pero él ha hecho muy buenos comentarios de Monterrey. Sí, claro. Que además es un gran ídolo de la fanaticada regiomontana, ¿eh, Aurelio? Eso lo comentamos en una columna que yo hice de que cuando se despidió el estadio lleno. Sí. Y mucha gente comentaba de los ídolos que han tenido ahí en el estado. Sí, ajá. Pero dice, porque nombran a otros personajes, incluso con Guiñac. Sí. Pero dicen, cuando jugaba Chupete en Monterrey, Sí. no era un equipo más fuerte que lo pudiera respaldar. Sí, correcto. Como Guiñac en Tigre. Sí. Él tiraba el equipo y él, eso es lo que comentaban los periodistas mexicanos. Sí, se echaba el equipo al hombro y vamos a ganar los títulos. Claro, y ese fue uno de los alcances que yo le hice a un colega tuyo de Chile de que, ¿por qué lo quieren? Porque siempre esperaron mucho del Chupete y lógicamente de que él siempre cumplió. Sí. Y ahora se retiró, ¿sabes por qué? Porque tuvo un problema en la rodilla ya, que ya lo venía arrastrando desde hace varios años atrás, ¿no? Ya optó mejor por retirarse. Ajá. Pero no es que estuviera dando lástima, porque la gente decía, siga jugando con nosotros. No, y seguía haciendo goles, Aurelio, además. Sí. Que su problema en la rodilla que en este torneo lo perjudicó mucho. Pero lo quiere mucho la gente y se cuestiona mucho a Colo-Colo. Okay. Porque en Colo-Colo también fue un referente. Sí, claro. Entonces dicen, ¿cómo Colo-Colo no ha sido capaz? Pero otros dicen, oye, fueron ingratos con Cuaco Ormazábal, con Chamaco Valdés. Sí, que ese fue una de las leyendas de Colo-Colo, Aurelio, Chamaco Valdés. Y Jorge Toro. Bueno, imagínate a Jorge Toro, además internacional en Europa durante mucho tiempo. Que hasta Luciano Pavarotti, sí, era fanático de cuando llegó a Santiago a un concierto de Jorge Toro. Claro, yo iba bajando del avión ahí en Pudahuel y dijo, quiero ver a mi ídolo, a Giorgio Toro, decía, claro. Y los tipos como son de prensa diferente. Sí, no sabían ni por quién le estaban preguntando. Sí, fue muy simpático. Sí, muy llamativo ese tema. La verdad que, además es de un perfil muy especial. Sí, él es discreto, no le gusta andar dando notas que no tengan que ver con el terreno de juego, Claro que a veces tenía algunas dificultades con algunos periodistas porque no era ese tipo de que le gusta estar hablando mucho
en radio, televisión. Sí, no es de los que anda buscando el escaparate o el que accidentalmente llega y se tropieza con el reportero. Ah, perdón, no te había visto. Y ahí da pie a la entrevista, ¿no? O la acabó cuando Sí. se va, cuando da un cambio, Sí. va a acercarse porque ahí la cámara siempre está para los cambios. Claro. Y ahí va la acabó y agarra aparece. al jugador y mira Sí. para la televisión. Sí. Hay algunos que son pero bueno, me da un gusto tremendo porque vi el estadio, está muy bonito cuando yo jugaba. Sí. Está muy bonito el estadio. Y con una anécdota que uno de los goleadores, que yo lo tuve también en Regional Atacama, el Piti Altamirano, el de las marometas, Sí. le digo, oye, vi una tribuna con el nombre tuyo. Ah, sí, claro. Y yo, que fuiste menos que uno, pues yo le hice pagar como 6 meses de sueldo al club con A la todo el venta. plantel. Y vos, no, profe, es que a mí me quiere y habla medio especial. No, me reí porque le decía, ¿y vos de dónde sacaste mi teléfono para llamarme? Profe, me dice, yo tengo, usted sabe, todo el mundo me conoce. No, es un plato. Me reí mucho porque hace como 40 años que no sabía nada de él. Bueno, el tema es que Monterrey, amigos, Aurelio, está preparándole para el partido de cuartos de final de la liguilla, en donde van a recibir al equipo de Cuapa. En ese marco, en ese contexto, le van a rendir un muy merecido homenaje a Humberto el Chupete Suazo. Él lo quiere mucho y él ha dicho, Sí. que a veces se quiere, porque tiene un hijo que está jugando. Pues está todavía chico, pero tiene muy buenos recuerdos. Sí, cómo no. La gente de Monterrey es muy Los aficionados lo cariñosa. quieren muchísimo, le aprecian bastante. Yo con Pedro García me invitó y Álvaro León por un mes para ver ahí todo lo que Los era trabajos. el equipo. Tenían un equipazo Monterrey en esa época. Tavares, un central. Uruguayo. Martelotto, un Sí, argentino. otro, mediocampista. ajá. Bahía, un brasileño rapidísimo. Sí. El abuelo Cruz. Francisco Javier, el abuelo Cruz. El otro Cruz, un central. Estaba Manso. Y está un queretano. Sí, Carlos de los Cobos. Carlos de los Sí, Cobos. que llegó a ostentar la capitanía de los Rayados del Monterrey, ¿eh? Sí, yo estando ahí incluso les llevaba el auto hasta el estadio porque tenían que irse todos en el camión. Sí, claro. Y yo iba atrás con el auto de él. Sí. La gente muy cariñosa, quiere mucho ese equipo. Yo lo vi, el estadio, oye, llenísimo siempre. Todavía jugaban en el Estadio Tecnológico, que era propiedad del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Claro, Ese estadio ya se renovó y se construyó el nuevo estadio donde juega el Monterrey desde hace algunas campañas acá. Incluso el lugar donde se concentraba en esa época era el Cerrito. El Ahora Cerrito. tienen otro mucho mejor. El Barrial ahora Sí. es el Barrial. No, la verdad que tenían un equipazo y Pedro García estuvo con Puebla peleando el torneo de apertura y después el oficial. Bueno, nosotros vamos a aprovechar para hacer un primer paréntesis y vamos a regresar porque ya los estoy oyendo. Vamos a regresar con el elefante que está aquí en medio del estudio y que Aurelio, el productor, y nuestra realizadora se niegan a ver. ¿Y cuál es ese paquidermo que está aquí en medio del estudio? Pues nada más y nada menos que el papelón que hizo que hicieron Javier Aguirre y sus pupilos allá en la comarca lagunera. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Luego de la penosa exhibición que ha brindado el conjunto tricolor comandado por Javier Aguirre en la cancha del Estadio del Santos de Torreón, los cuestionamientos hacia el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol parecen haberse agravado. Una afición notablemente insatisfecha y aburrida por lo que se ofrecía en el engramado de la comarca lagunera, abucheó durante el desarrollo del encuentro ante la selección de Uruguay el accionar de los jugadores tricolores. En un lapso del cotejo se escuchó el reclamo para provocar la salida del timonel de los mexicanos, que una vez más mostró sus limitaciones para modificar el desempeño de sus pupilos. Un marcador de 0-0 que no dejó contento a nadie y que ha provocado casi un divorcio entre los aficionados laguneros y los convocados por la Federación Mexicana de Fútbol. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues sí, ahí está el tema que hoy continúa debatiéndose en todos los mentideros deportivos de nuestro país.
¿Qué pasa con el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol? Eso al que todos le llamamos coloquialmente la selección nacional. Javier Aguirre ha sido tan creativo que hasta jugadores que usted y yo y casi todos los fanáticos en México consideran destacados, sobresalientes, los hace ver con medianías o incluso con muchas deficiencias. Tal vez esa sea la virtud de Javier Aguirre, no lo sé, seguramente ustedes tendrán la mejor opinión. Y bueno, pues a propósito de eso, la pregunta encuesta de esta noche: ¿es justo lo que pasó con el tricolor allá en la cancha del Santos de Torreón, donde el público les abucheó, donde el público les gritó y les reprochó su pésima actuación en el terreno de juego? Díganos su opinión, sí o no. ¿Considera usted que fue justo lo que sucedió con el equipo nacional? 720-214-2537 para que nos dé su opinión. Si ya nos acompaña a través de las redes sociales, por ese medio, háganos saber lo que piensa a propósito de lo que ocurrió y está ocurriendo ahora mismo con la selección nacional. Así es que, Aurelio, entremos entonces en materia. ¿Qué sensación, qué impresión? Y además, muy afortunadamente, tú no naciste en este país, así es que tu opinión, tu comentario tendrá que ser más objetivo, descargado de esas identificaciones y de esos sentidos de pertenencia que nos llevan a la subjetividad. Platícanos, compártenos, Aurelio, tu impresión de lo que sucedió en el partido entre México y Uruguay allá en Torreón, Coahuila. Mira, y no quiero dejar pasar de inmediato. Sí. Si le están pegando a un compañero mío de equipo. Sí, y una falta artera además. Y soy local. Ajá. Tengo todo el público a mi favor. Sí. Al menos me voy a dar un poco de Sí. valentía y no permitir. Una pequeña muestra de carácter, de enjundia. Claro. De orgullo. Además, tu compañero está lesionado, está caído. Y es un mocoso Sí, todavía. sí. No es ni mayor de edad. Sí. Entonces, eso digo yo, eso no se lo va a enseñar un entrenador, eso se lo enseña el barrio, Sí. eso los compañeros, porque no todos llegaron. Sí, claro. Aurelio, bueno, como decimos en México y seguramente dirán también en tu país, eso se mama o no lo vas a adquirir jamás, Aurelio. El carácter, el pundonor, la enjundia, si no lo traes desde la cuna, no vas a poder ir a la miscelánea a comprar 10 pizcas de enjundia, ¿eh? Además, yo digo, quieranlo o no, por las X situaciones del director técnico Aguirre, que está postulado por Sí, la para FIFA. ser, está postulado entre otros 6 para el premio del mejor entrenador del mundo, Aurelio. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¿Cómo se llama? No, es que se mueve. porque Creo que juega. en la lista también está Ricardo Gareca, Aurelio, el ex entrenador de la selección chilena, porque allí van más o menos, O este que estuvo acá, de Latra, con Sí. el respeto de la dama. Sí. ¿Cómo se llama? Es que mira, si le están gritando fuera Vasco, Sí. yo como jugador y dirigido por Aguirre, Sí. hago algo más, Sí. algo más para que no molesten a mi entrenador. Ujú. Eso es tener un poquito de De amor ve- de propio. vergüenza profesional, Aurelio. Además, entonces, ahí uno ve de que están distantes las situaciones, Sí. que no hay una unión como tiene que haber en los Sí, equipos que de no fútbol. hay una comunión como uno esperaría. Mira, te voy a dar un ejemplo. A ver, A mí no me gusta mucho Almeida, pero he visto todo lo que ha hecho en Sevilla. en Sevilla, sí. Y cómo en el entretiempo, Sí. y cómo dirige, etcétera, etcétera. Y cambié mi percepción de lo que yo no me Pensabas gustaba. Sí, de él. Por la manera en que llegó a Guadalajara, por supuesto, que no fue la más correcta. Y muchas otras cosas. Porque ese campeonato se le cuestiona mucho a las Chivas, Sí. de que lo ayudaron, los arbitrajes, penales, etcétera, etcétera. Como al Atlas más adelante, Sí, Aurelio. pero lo veo ahora dirigiendo al Sevilla y me gustó, me agradó, Ok. porque y es un equipo regular. Sí, que sí, es Sevilla un ha equipo dado- mediano. Hasta Alexis Sánchez está jugando bien, imagínate. Ok. Entonces hay cosas que... te saco el caso de Alexis, está lesionado
Sí. El último partido ganaron y él estaba en el vestidor saludando a sus compañeros a medida que iban entrenando. Sí. Entonces ahí se refleja el trabajo de equipo, Sí. que es el cuerpo técnico, que lo trabaja muy bien, entonces hay una mancomunión. Sí, claro. El cuerpo técnico, jugador y también directivo, que a veces están o la prensa, los hinchas, porque la verdad que la hinchada con el equipo de Sevilla ahora ha mejorado mucho. Entonces, influye mucho el técnico, pero los jugadores también. En este caso me da vergüenza porque es un compatriota, no es un extranjero el técnico. Sí. Entonces los jugadores podrían poner un poco más de amor propio, Sí. que era porque Uruguay, que eran, ¿cómo se llama? Ellos van a jugar igual en cualquier lugar. Siempre, sí. Tienen su Y manera. si tienen la oportunidad de darte una patada como Agúndez le dio a Gilberto Mora, te la van a colocar al margen de si los expulsan o no, porque esa jugada era de tarjeta roja. Exacto, y voy a alegar con el árbitro, pido la tarjeta, hago algo. Entonces uno dice, no, muy frío las relaciones. Y eso también se palpa y se ve en el público. Claro, porque transmites esa falta de comunión entre el equipo, se transmite perfectamente a la tribuna y entonces vienen todas estas situaciones de las cuales vamos a continuar hablando luego de este breve paréntesis. Regresamos. Ha sido un final de calendario puntuable con diversas interpretaciones según a quien se le pregunte por sus impresiones de lo acontecido en el marco del Gran Premio de Valencia disputado en el circuito de Cheste. Marco Bezzecchi, el competitivo piloto italiano, volvió a mostrar que está listo para antagonizar con los mejores y se acreditó merecidamente la bandera a cuadros a lomos de su jaca de acero de la armadora Aprilia. Por su parte, el también itálico Nicolo Bulega confirmó que las diferencias entre el campeonato de Superbike en comparación con el llamado MotoGP se agigantan en el trazado de competencia. En síntesis, el monarca de la campaña del 2025 es el catalán Marc Márquez, en tanto que su hermano menor, Alex Márquez, se ha adjudicado el vicecampeonato, dejando la tercera plaza definitiva para el ya mencionado Marco Bezzecchi. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver si hubo movimiento en los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Es justo lo que sucedió con el equipo tricolor allá en Torreón, Coahuila? El 42% dicen que sí, el 58% dicen que no. Bueno, pues los quieren arropar todavía, como sucede allá en el sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Que allí los apapachan. No importa que Suiza los golee 4-0, no importa, regálame tu playera, fírmame mi camiseta, regálame una foto, tomemos una selfie, no importa. Y entonces, bueno, pues los aburguesados jugadores de Javier Aguirre ahora han mostrado que tienen la epidermis muy delgada, muy sensible, porque el público les abucheó y les reclamó. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si ya nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Aurelio Valenzuela. La verdad es que es triste a veces ver eso, que al técnico los tiene abucheados. Y en su casa. Sí. Porque a veces cuando vas de visita puede ser válido, pero en tu casa. Ahora, está la otra, a lo mejor, porque llevaron a Acevedo ese... Sí, lo convocaron, el portero local. Se suponía que a lo mejor podría ser, ¿no? Y ahí son el asunto de los manejos de los entrenadores, que a veces aprovechas tú para verlo también, porque hay que ver, a no ser que ese tercer lugar en la nómina esté ya el señor Ochoa. En todo caso, yo creo de que Acevedo también tiene su mérito, es un tipo más joven, podría haber tenido esa posibilidad, pero ya es un manejo técnico. Pero en todo caso, si está convocado, podría haber alineado, Aurelio, hombre. A mí me ha sorprendido porque con lo mañoso, porque no quiero decir otra cosa, con lo mañoso, con lo hábil
que es Javier Aguirre para manejarse en la comparecencia ante los medios de comunicación, reportea con los reporteros, bromea con los reporteros, chancea, como decimos en el norte del país, carrancea, como dicen en Coahuila, con los reporteros. Pues tiene mucha mano izquierda como para haber entendido que para crear una atmósfera correcta era perfectamente lícito comenzar el partido con Carlos Acevedo y habría dejado contento a la mayoría del público que asistió a presenciar el partido allí en el estadio en la comarca lagunera, pero no, se quiso enfundar en el traje del genio y voy a poner al portero del Guadalajara allá justamente en la comarca lagunera. Y entonces vinieron los gritos y la expresión esa pretendidamente homofóbica y bueno, pues la atmósfera que se creó fue prácticamente no solamente crítica, no solamente agreste, sino francamente majadera y de abierta y clara inconformidad de los aficionados. Aurelio. Sí, y eso es válido, porque quieran o no, Acevedo, no sé si el capitán también de Santos. Sí, claro. Es un hombre muy querido allá. Sí. Y a lo mejor le faltó manejo, porque incluso podría haber hecho jugar medio tiempo, que también es claro, válido. Sí, claro. Para ir viendo. Sí. A no ser que, te reitero, Ochoa ya lo tienen para el... Sí, claro, los intereses mercantiles lo van a empujar a la convocatoria. Ya ha grabado cantidad de anuncios comerciales de cara a la Copa del Mundo del 2026, Aurel. No, los patrocinadores que tiene. Sí, por Ese supuesto. fue uno de los problemas que tuvo para venir acá al Querétaro, me dijeron. Bueno, son comentarios que uno a veces no... Pero se dijo y se comentó acá. En todo caso, es una pena, porque uno dice, es un técnico mexicano. Ya pasó ahora también bajo otro contexto de Lozano que sale del Pachuca. Sí. Entonces da una pena. Vemos a Herrera cómo lo están criticando. En Costa Rica. Porque los periodistas le dijeron, es que usted no tiene experiencia de eliminatoria, ¿eh? Ok. Usted entró así nomás. Sí. Entonces uno dice, es una pena porque se cuestionó una semana muy dura para los técnicos. Sí, correcto. Y bueno... Hay algunos... Se te pasó Luis Fernando Tena, que lamentablemente perdió el partido como local dirigiendo a Guatemala y entonces ya no tiene ninguna posibilidad de clasificar al Mundial, Aurelio. Pero ahí se ha cuestionado mucho el arbitraje. Sí. Lo perjudicaron, parece, a Guatemala. Entonces eso también... pero la gente en Guatemala... aprecian a Luis Fernando Tena. Es valorado positivamente su trabajo. Exacto. Entonces hay cosas que a veces es duro. Para un técnico, por ejemplo, que le griten todas esas cosas ahí en Torreón, es duro. Como para Lozano la salida en Pachuca, porque los comentarios han sido... Fracasó en Querétaro, fracasó en Necaxa, fracasó con la selección. Entonces dice, mejor júntese con el amigo Cristante, que también ha fracasado en todos lados, en Toluca, en Querétaro, en Puebla, y síguele sumando, Aurelio, no pasa nada. Y con Puente le pusieron que se vaya a hacer comentarios mejor en televisión. No, la verdad es que es triste a veces y duro, porque detrás del técnico hay una familia, hay hijos que escuchan, miran y que vean todo lo que se le dice a uno. Pero bueno, en todo caso, cuando hay que cobrar los 30 días... Eso es más que un bálsamo, ¿verdad? Nosotros hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Finalmente, los pronósticos se han cumplido y los dos equipos señalados como favoritos para colocarse en la instancia definitiva de la Liga MX Femenil han logrado su propósito y ahora van tras el trofeo de campeonas. En primer término, Tigres de Universitario de Nuevo León dio fácil cuenta de la escuadra de Cruz Azul al superar la ronda semifinal sin contar realmente con una gran oposición. Algo semejante ocurrió en la otra semifinal, en donde las chicas de Cuapa vencieron con amplitud a las tapatías con un marcador global de 4-0. De este modo, América y Tigres
disputarán la final de la Liga MX Femenil, buscando ambos conjuntos acreditarse un título más del balompié de paga en México correspondiente a la rama femenina. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si hubo movimiento en la pregunta encuesta de esta noche, que es muy simple. Es justo lo que pasó, los abucheos, los reclamos, los gritos de ira y por supuesto de irritación de los aficionados contra el equipo tricolor. El 49% dicen que sí, el 51% dicen que no. Está ahí más o menos dividida todavía la opinión, pero entre la comentocracia futbolera, por supuesto, los exjugadores y los ex técnicos se cuidan mucho de opinar abiertamente, en tanto que reporteros y periodistas critican con acritud, con gravedad, el desempeño del equipo de Javier Aguirre. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Háganos saber su opinión a propósito de los reclamos y la irritación de los aficionados contra los jugadores mexicanos. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Y bueno, para que quede perfectamente testimoniado y no se argumente o se pretenda sostener la idea de que, bueno, es que es opinable. No, la que no es opinable es la terca realidad que casi siempre se impone, ¿verdad? Esa señora tan insistente, tan empecinada, tan terca, es la que termina, por supuesto, marcando los derroteros. Y resulta que en un examen, en una revisión, digamos, casi superficial del desempeño del equipo mexicano, el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol en los 5 años más recientes, pues aquí tenemos la síntesis. Y les digo, no es mi opinión, son los resultados de lo que todos llamamos la selección nacional en los 5 años recientes, que además ustedes recordarán, eliminados en la fase de grupos de Qatar 2022, eliminados en la Copa América también. Y el resumen de los 5 años más recientes son los siguientes. ¿Cuántos partidos ha ganado el equipo tricolor? 11. ¿Cuántos partidos ha empatado? 12. ¿Cuántos partidos ha perdido? 14 partidos perdidos. Los números son evidentemente negativos y todavía algunos jugadores se dan el lujo de quejarse y de emitir comentarios en contra de las justas, muy claras y muy lógicas demandas y reclamos de los aficionados. Bueno, pues aquí entonces ya estamos hablando, como se han publicado miles de mensajes en las redes sociales, o son profesionales o son princesitas, o es que le están dando la razón a algunos integrantes de la comentocracia que han sostenido el argumento de que esta es la peor generación de la historia reciente en la selección nacional. Aurelio, aquí está el resumen de los 37 partidos más recientes, 5 años hacia acá, que ha disputado el equipo tricolor. Aurelio Valenzuela. Bueno, ahí van a haber varios argumentos. Primero, yo digo, en esta época hay una cantidad de jugadores en el extranjero jugando en diferentes ligas. Sí. Ninguno destacado, ninguno es un referente en ninguno de esos equipos. Claro, pero hay bastante. Sí. 16 jugadores son. Sí. Uno dice, se supone que con esa experiencia de estar en Europa, jugando, no en las mejores ligas, pero en todo caso podrían ser valorados al llegar a su selección. Sí, correcto. Y mostrar un rendimiento mucho mejor. Después están la otra parte que empiezan, es que hay mucho extranjero, no hay descenso. Entonces, cuando no hay descenso también... No hay compromiso, no hay competencia. Entonces, se va creando también lo que se ha cuestionado mucho. Sí. A lo mejor mexicanos que a veces prefieren incluso no salir porque acá van a ganar más. Y es verdad, ganan más acá en México que en Europa algunos. Sí, por supuesto. Algunos diferentes porque quieren estar en Europa, pero en todo caso
hay varios argumentos que a veces válidos, no válidos, pero uno dice, al margen de todo, juegue de donde juegue, te llaman a una selección que es lo máximo, Sí. estar en una selección nacional es lo máximo para un deportista. Correcto. En la actividad que sea. Prácticamente en cualquier disciplina, Aurelio. Claro, entonces uno dice, ¿por qué? Y ese por qué es la reflexión que tienen que tener los directivos. Acá lamentablemente no hay un colegio de entrenadores que podrían también tener un Dar alguna opinión, claro. o un sindicato de jugadores, jugadores también. Entonces hay muchas cosas de que se le permite por muy poco. Sí. Porque siempre se alabó mucho el Mundial de Brasil con Herrera. Sí, sí. Pero ¿hasta dónde llegó? Sí, igual que todos los demás, los que estuvieron antes y después, la misma instancia. Entonces, y Ochoa todavía creo que ha hecho el mejor mundial fue ahí, ¿no? Sí, 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 correcto. En todo caso, te reitero, hay muchos puntos de que tiene que haber, yo digo siempre un simposio, un congreso, donde se digan las cosas, porque tú me vas a decir, no, acá es el negocio. Sí, aquí claro. Sí, la publicidad del jugador, porque total, a algunos les conviene que estén en la selección para que hagan publicidad de sus productos o esos patrocinios. Es bueno el que lo ofrece y el que a veces recibe un dinero también por estar ahí, ¿no? Sí, sí. Pero te reitero, yo no entiendo porque mucha gente dice, vino a jugar una selección de visita que no son más de 4,5 millones de habitantes. Sí. Y México tiene como 140 millones de habitantes. ¿Cómo no vamos a tener una selección mejor? Sí, sí, correcto. Y jugando en casa para demostrar más categoría y que vengan de atrás también otros pujando. Sí. Como lo veo en el fútbol femenil. En el fútbol femenil, tú ves a la sub-17, cómo le pelearon a Italia, a Brasil, le ganaron. Es decir, no empataron, ya no vengan con eso, le ganaron. Así es. Aunque sea en penal, pero le ganaron a Brasil. Correcto. Entonces hay cosas de que uno ve las cosas que no todo es igual. ¿Serán las mujeres diferentes? Yo digo a lo mejor sí. O la formación, o la gente, la Gutiérrez que está encargada en la parte administrativa, Aurelio, o Andrea que está en la parte técnica. Correcto. Y ahí se tiene que valorar los que trabajan también en la parte administrativa, técnica del Tri, ¿no? Bueno, pues así está la situación con el equipo de Javier Aguirre y les reitero, no es mi opinión, son los resultados de los 37 partidos más recientes del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Un análisis muy superficial, una revisión muy en la superficie, nos arroja absolutamente números negativos. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ha sido una final soñada para todos los espectadores que han acudido al partido final de la versión 2025 del prestigiado Torneo de Maestros de Tenis, mismo que reúne a los mejores jugadores del orbe en una sola sede. Turín, en el norte de Italia, ha sido la ciudad anfitriona de este acontecimiento, en donde el deseo de los fanáticos era poder observar en el cotejo final a los dos mejores raquetistas de esta época. Jannik Sinner, el jugador local y considerado un talentoso tenista en todas las superficies, enfrentó al murciano Carlos Alcaraz, ubicado en el puesto número 1 de la clasificación mundial. En esta ocasión, 2 sets han sido suficientes para que el italiano Jannik Sinner se adjudicara la victoria y con ello el trofeo de campeón de la versión 2025 del Torneo de Maestros del Tenis Varonil para Profesionales. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Es justo lo que sucedió con el público y los integrantes de la selección nacional allá en Torreón? Bueno, pues no hubo mayor movimiento. Están muy parejos los porcentajes. 49% dicen que sí,
que son justos los reclamos de los aficionados. El 51% dicen que no, que así está perfecto y que Javier Aguirre y sus pupilos son lo máximo y que van a llegar a la final y se van a coronar en el 2026. Bueno, 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, bueno, pues por ese medio háganos saber su opinión. Aurelio Valenzuela, liguilla de la Liga MX femenil, y allí están los 4 equipos buscando el título del balompié para las damas. Aurelio Valenzuela. Me ha dado mucho gusto ver los partidos y ver algunas jugadoras extranjeras, porque también tienen extranjeras. Sí, cómo no. De calidad, ¿eh? Sí. Todos los equipos tienen. Bueno, al final va a ser América con Tigre. Sí, sí, sí. Pero me dio más gusto cuando se enfrentó Cruz Azul con Tigre, que las dos capitanas Sí. son de Tijuana, Baja California. Son producto de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, Aurelio. Y niñas, ya no son niñas, ya. Que desde los 12, 13 años empezaron ya me voy a acordar, en la etapa de las Olimpiadas Nacionales que hay siempre. Y tengo esa foto de ella. Sí. Y sale Valeria Valdés, la capitana de Cruz Azul, Sí. y sale Greta Espinosa, la capitana de Tigre. Okay. Y me da un gusto porque me escriben, me dicen, profe, ahí están las niñas. Ahí están las pupilas. Claro, titulares, han sido de selecciones. Referente. Y capitanas, Sí. o sea, se han ganado porque han trabajado. Yo conozco a la familia, Sí, sí, sí. a la familia de Valeria Valdés Sí. y de Greta Espinosa. Porque mira, y quiero resaltar algo, las dos son profesionales no solamente del fútbol, Sí. tienen otra profesión. Sí, claro. Porque ya están pasando los 30 años. Sí, sí, sí. Entonces, pero si dejan el fútbol ya van a poder ejercer su título. Sí, para lo que se prepararon en los estudios superiores, en la universidad. Y eso es lo que hay que valorar, la familia. Sí. Francisco y su señora son los padres de Greta. Ajá. Y siempre con una preocupación tremenda por su hija. Y los padres de Valeria Valdés, igual, una preocupación que les gusta el deporte, etcétera, etcétera. Pero sí, tiene que sacar su título. Sí, el compromiso de carácter académico también. Porque yo me recuerdo siempre iba gente de Monterrey a ver gente a Tijuana para llevarla para jugar en los equipos cuando estaba por iniciar la Liga femenil. MX. Entonces, con ver este partido me da una pena porque me preguntan, profe, ¿a cuál le va? Yo le digo... Le voy al Pachuca, Aurelio, que ya estaba eliminado, ¿eh? En todo caso, los partidos en sí, buen nivel, Sí. ambos planteles. Con buena asistencia de aficionados también, Aurelio. Ahora, esta final, estadio lleno, ya sea en Monterrey o Y acá en Ciudad de México. Y eso es bonito, tú ves estadio lleno, entonces da un gusto, porque en mi último año en Tijuana, en Baja California, yo estuve muy ligado al fútbol femenil. Y con doña Andrea Radio, que Sí, es la cómo no. actual directora de selecciones. Aunque me gustaría más verla a ella en la parte direccional con la adulta, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Pero bueno, está en la parte organizativa, también tiene su mérito como también funcionaria de la FIFA. Sí. Y eso es bueno porque el fútbol femenil ha mejorado. Ujú. La parte administrativa, una señora de apellido Gutiérrez, que seguía se mete en lo administrativo nomás. Sí. Y aparece cuando debe nomás. Y Andrea igual. Entonces, eso da gusto porque la Sub-17 salió tercero Sí. y jugando afuera. Sí, y con las potencias mundiales, Aurelio. Claro. Italia y Brasil, ¿eh? Además de eso. Sí. Y también las otras selecciones, la adulta también tiene su mérito. Y eso da un gusto. Da un gusto porque el fútbol femenil ha mejorado mucho. Y esto, porque me mandaron la foto. Yo dije, no sé, yo vi el partido de Cruz Azul con Tigre. Me dice, Sí. es que ahí están las pupilas, sí. Pero pupilas de entrenadores de Baja California Sí. que trabajaban gratis Así es. con diferentes equipos para tener una buena selección. Y eso también tiene su mérito. Por supuesto. Cuando los estados trabajan bien con sus niños, porque a veces para la Olimpiada están todo el año trabajando gratis, ¿eh? Sí, sí, Entonces, sí. eso es bonito cuando uno conoce a la jugadora y conoce a los técnicos que trabajan, porque a veces
la gente es mal agradecida en relación Correcto. a los técnicos, porque Sí, sí. ellos trabajan honores. Sí. A veces le dan un bono cuando salen campeones de Olimpiadas, pero te digo, en líneas generales fue muy bonito porque me dicen, oiga, ¿quién le puso la dama de hierro a Greta Espinosa? Yo digo, no sé, no me acuerdo. Bueno, pues vamos a revisar entonces el departamento de orden estadístico. Aquí tenemos el torneo Apertura 2025, instancia semifinal. Cruz Azul y Tigres empatan a un tanto en el choque de ida y Guadalajara cae ante el América 2-0. Para los partidos llamados de vuelta o los partidos de regreso, los marcadores: Tigres supera a Cruz Azul 2-1 y América repite el mismo tanteador ante el Guadalajara, el mismo marcador del primer encuentro, 2-0. Y de esta manera, para el próximo jueves, el mismo jueves de esta semana, América ante Tigres, allí en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en la capital de la República, y el domingo 23 de noviembre, a las 5 de la tarde, en el Estadio Universitario, allá en Monterrey, Nuevo León, en el estadio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Tigres ante América para encontrar a la escuadra campeona de este torneo Apertura 2025 en la Liga MX Femenil. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Es innegable que en la Sultana del Norte existe una comunión muy intensa y particular con el atacante de origen chileno Humberto El Chupete Suazo, quien marcó toda una época en la capital norteña. Sus anotaciones hicieron historia y le dieron campeonatos a los regios en un periodo en el que la oncena de los Rayados del Monterrey parecía imbatible. Contando ya con 44 años de edad, Humberto Suazo alineaba con el conjunto de San Luis en la segunda división chilena, donde su cuota goleadora también se hizo sentir de manera brillante. De cara al partido en la ronda de los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano, la dirigencia del Monterrey ha dispuesto realizar un merecido homenaje al destacado jugador chileno en los minutos previos al cotejo ante el conjunto del América. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a la síntesis de la pregunta encuesta de esta noche. Vamos a ver en qué porcentajes han terminado respecto de si fue justo o no las críticas, los abucheos, los reclamos, las exigencias de los aficionados allá en Torreón con respecto al desempeño del equipo que comanda Javier Aguirre. El 63% dicen que sí, que se lo merecían, y el 37% dicen que no. Bueno, pues parece ser que hay un porcentaje mayoritario que está de acuerdo en la actitud que han tomado los aficionados allí en Torreón de exigirles y de demandarles a este grupo de millonarios que se colocan la casaca verde y que de repente se les olvida que tienen que ser profesionales en todos los órdenes de su vida. Gracias a todas las personas que participaron en la pregunta encuesta de esta noche y por supuesto que les agradecemos. Bueno, pues vamos con algunos de los saludos. Jorge Ruiz se comunicó con nosotros, muchas gracias. René Valenzuela dice que Alexis Sánchez está jugando muy bien en el Sevilla. René, no exagere, está intentando regresar y ojalá lo consiga. Edgar Ponce también se comunicó con nosotros, muchas gracias. Valdemar Coronel, estimado abogado, un saludo, muchas gracias. Jano GF, que lo hemos comentado constante y persistentemente, ya forma parte de nuestro staff, muchas gracias. El coach Gilberto López, Gilberto, un saludo por supuesto. Beto Ayala, que también es de los infaltables, gracias Beto por comunicarte con nosotros. Juan Calderón también nos deja saludos. Bueno, pues a todos ellos, muchas gracias. Carlos Villegas también, por supuesto, se comunicó con nosotros. A todos ellos, muchas gracias por tomarse la molestia de entrar en contacto con nosotros en el horario del programa. Bueno, Aurelio, parece ser que la FIFA se salvó. ¿Y a qué me quiero referir? Califica Noruega con Erling Haaland, el gran atacante del Manchester City, clasifica finalmente a la Copa del Mundo del 2026 y Portugal hace lo propio para que Cristiano Ronaldo pueda acudir con la selección
lusitana a la Copa del Mundo del año venidero. Aurelio Valenzuela, ¿algún comentario a propósito de ello? No, Harold, la verdad es que un goleador que lleva años ahí con el City, Sí, sí, sí. es un tipo, mira, yo pensé que él estaba en la pelea con Dembélé y muchos otros, Vinicius, por el jugador del año, ¿no? Sí, sí, sí. El tipo lleva ya tres torneos. Por lo menos 3 campañas siendo muy constante, Aurelio. Correcto, entonces, pero bueno, eso ayudó mucho a su selección a estar ya en un mundial. Sí, Es que un goleador siempre ayuda, es que la mete adentro siempre sí, sí, sí. motiva a sus compañeros, motiva a la hinchada, etcétera, etcétera. Correcto. Y lo de Cristiano se ha comentado mucho por la expulsión, pero Sí. ya a los 40 años están, que a otro mundial más ya es un mérito. Sí, desde luego. Es su quinto mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso se valora y tú lo ves un tipo fuerte. Sí, un físicamente muy bien preparado. No. Y eso es para que algunos, de alguna manera, porque no van a poder hacer la inversión que hace él para mantenerse, porque Sí. tiene un equipo de trabajo que lo apoya Ujú. al máximo, alimentación, trabajo de coordinación, de fortaleza física, etcétera, etcétera. Tiene, porque la verdad es que lo que gana, Sí, claro. no solamente el sueldo del club, Sí, los patrocinios, que son, sí, sí, sí. debajo de todo ese argumento, es bonito que un jugador a esa altura, con 40 años, así como el Chupete Suazo, bueno, el Chupete tiene 44, se ha sabido mantener Se han cuidado, se han administrado. y en alto nivel, porque lleva 950 y fracción de goles. Sí. Quiere llegar a los 1000. Sí, 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 quiere que lo coloquen ahí junto al Rey Pelé. Bueno, Aurelio, antes de despedirnos, hacer el comentario también del equipo del Deportivo Querétaro. Finalmente van a prescindir de los servicios de Benjamín Mora, pero se especula de que este joven técnico mexicano ya encontraría muy pronto empleo allá con el equipo de la Franja, porque en Puebla ya le dieron las gracias a Hernán Cristante, otro más de los que ha pasado por el Estadio Corregidora. Incluso Benjamín jugó en la segunda de Puebla, Ok. porque de ahí se fue con nosotros Al Nacional Tijuana. Él Ujú. venía de una segunda, así que tiene relaciones ahí. En todo caso, era una pena porque aquí no terminó tan mal, Sí, sí, con sí. 20 puntos. Mejoraron en las últimas jornadas. Pero bueno, a lo mejor acá van a querer hacer mejor las cosas, traer un técnico de que ayude a una mejor Actuación, mejor desempeño. y con elección de jugadores, si es que le permiten, porque a veces se tiene que ver cuánto el ítem que tienen de inversión. Sí, claro, seguirá siendo un tema de presupuesto y bueno, también el próximo jueves arranca el vergonzoso play-in, el llamado repechaje o la repesca, como gusten ustedes denominarle, y bueno, pues ya los aficionados en México tendrán la posibilidad de volver a observar algunos de sus equipos favoritos. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Sí, y aprovechar de que acá le mandamos un gran saludo al Gallo de Oro, ¿no? Uh-huh. A don Ignacio. Ah, no, a Silvano Telles, a don dices. Silvano. Sí. Sí, estuvo de cumpleaños, así que lo haya pasado muy bien, don Silvano, y que le mandamos un saludo porque es un hombre muy querido acá Sí, cómo no. en el Estado también, porque él siempre muy solidario cuando cualquier cosa que se le solicita, él siempre dice presente. Correcto, muy bien. Pues gracias a Aurelio Valenzuela, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.